Bueno, chicos, ya estamos conectados. La clase está siendo grabada para los compañeros que no estén presentes. Eh, Hoy día nos toca trabajar sobre el momento de inercia. Eh, el momento de inercia es imposible practicarlo sin antes haber realizado o haber obtenido el centro de gravedad, tal como lo vimos en el semestre anterior en estática. Entonces, yo estaba ahora mismo adelantándome un poquito en la parte que corresponde a la figura geométrica con la intención de que ustedes no pierdan tiempo en ese sentido. Entonces, por allí vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Me voy a quitar aquí un momento de la cámara. Voy a compartir la pantalla con ustedes y no olviden que en el momento que ustedes consideren pertinente, pueden interrumpirme. Esta clase que vamos a hacer hoy día, yo quiero hacerla con ustedes. O sea, me gustaría que tengan a la mano con qué calcular, con qué escribir, de tal manera que sea una clase conjunta, participativa. Como ustedes saben, yo tengo al frente mío dos computadoras, estoy conectado en ambas. Una la utilizo normalmente para poder ver la actividad del curso y la otra la utilizo para compartir las diferentes pantallas. Lo hago así porque si comparto las pantallas ya no veo quién de ustedes está en el curso, quién quiere hablar, quién quiere trabajar, quién quiere proponer algo. Y bueno, por eso utilizo dos pantallas. Y cuando se utiliza dos pantallas, más una calculadora, más dos pantallas adicionales de software, a veces es un poquito complicado estar a la vez en todas las cosas y suelo equivocarme. Pero ahí están ustedes para trabajar con ustedes de manera que no nos equivoquemos todos. Pues bien, voy a compartir la pantalla en este momento para darle la, la introducción inicial. ¿Ok? Ya ahora estoy compartiendo, me voy a ir a mi página que utilizo normalmente para hacer los cálculos, que es mi página de Hidro. Voy a ocultar estos mensajitos, que a veces son fastidiosos. Y bueno, y empezamos. Normalmente cuando hablamos del momento de inercia, estamos hablando del momento, o sea, del lugar donde un cuerpo estando fijo, estando estático o estando en equilibrio, ya no se va a mover a pesar de los giros. Ahora, las figuras sólidas que nosotros estudiaremos pues pueden tener cualquier tipo de polígono. Por lo tanto, son susceptibles en gran parte a la aplicación que nosotros le demos, pero van a diferir en algo, de alguna manera van a diferir en algo con el centro de gravedad. En otras palabras, el momento del centro de gravedad lo vimos la semana anterior, hoy día vamos a ver cuál es el momento de inercia y qué valores implica eso. ¿Ok? Pues bien, eh, veamos unas figuritas, igual que la vez anterior, veamos unas figuritas geométricas aquí. Podría ser esa, podría ser esta de aquí también, y podría ser esta de acá. Listo, déjeme acomodarla para que está aquí. Ok, ok. Y este de aquí mejor cambiemos. Vamos a hacer un triángulo rectángulo para tener una mejor observación de lo que estamos haciendo. Esto es solo como repaso, esto es como la parte previa en la que nosotros tenemos que hacer. Pues bien, cuando nosotros calculamos los momentos de inercia,
el momento inicial en X y en Y en cada uno de estas figuras, utilizo una fórmula. La fórmula, si es necesario, que ustedes la tengan por ahí a la mano. Y más o menos implica que la inercia, déjenme escribirla aquí, que la inercia en el punto 0 de X es igual a la base, no, esta no, base por altura al cubo. Y todo esto de aquí puede ser dividido para 12. Ok. Aquí tenemos una fórmula que nos indica cuál es la inercia con relación al punto 0 en las X. Asimismo, si tengo las X, voy a tener las Y, ¿verdad? Veamos entonces en la Y qué pasa. Si hablamos con relación a la Y, voy a tener lo contrario aquí, voy a tener en esta parte la altura y en el lado acá la base, dividido para 12. Entonces yo aquí tengo ambas fórmulas para poder calcular, partiendo de saber que ya tenemos la figura geométrica y que ya obtuvimos el centro de gravedad. ¿Ok? Asimismo, cuando tenemos una circunferencia o un círculo en este caso, vamos a decir que el punto de inercia 0, perdón, 0x, y también sería igual a 0y, ¿verdad? 0x o y va a ser igual entonces, aquí busquemos una formulita, el pi, acá está, va a ser igual al pi por el radio a la cuarta, y todo esto va a ir dividido sobre 4. Okay. Como es un círculo y lo medimos desde la parte central, pues obviamente que X o Y para cualquier lado que vaya el radio, el valor va a ser igual. Entonces esa es la fórmula. Y nos faltaría, el triángulo. En el triángulo podríamos poner, voy a copiar esta de aquí. Control C. Control V. Y cuando hablamos de un triángulo, vamos a tener que la base por altura sobre 3 es dividido para 36. Y en el caso de lo de acá, sería igual. Base, perdón, copié mal esto. Este que tengo que copiar. Y ahí sí. Y le cambio el denominador que pasaría a ser 36 porque es 3 lados. Listo. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos establecidas las fórmulas que vamos a utilizar. Ténganlas a la mano, ténganlas pendiente. Yo voy a arrinconar, como que voy a arrinconar esto un poco más acá para que me dé espacio de trabajo. Listo. Ok, entonces ya tengo las fórmulas para calcular.
Ahora, yo tengo que tener una figura y esa figura tiene que tener un centro de gravedad. Entonces, yo me voy a poner en esta pantalla y des en cuenta lo que dice aquí en esta pantalla, que no es otra cosa más que el GeoGebra. La figura que yo quiero buscarle el momento de inercia es esta figura color así como naranja que está aquí. Obviamente que para poder ubicar el centro de gravedad que ya está aquí con este punto amarillo, ya está establecido. Entonces, déjenme quitarle ese. Ya está establecido que este es el centro de gravedad de la figura. Pero para obtener este centro de gravedad, tuve que hacer un rectángulo general que está aquí. A este rectángulo general, obviamente que para llegar a esta figura tuve que restarle este triángulo pequeño, este rectángulo que está aquí y este triángulo que está acá. Y obviamente que las operaciones me dieron esto. Entonces, para confirmar lo que le estoy diciendo aquí, vamos a abrir una paginita aquí de Excel, que es donde normalmente hago los cálculos, y aquí está. ¿Ok? Aquí está. Entonces, muy rápidamente, porque no podemos repetir la clase anterior, de manera muy rápida, vamos a calcular el momento. Voy a utilizar un equipo para que me puedan escuchar mejor. Confirmen si me escuchan, por favor. Sí, profesor. Sí, se Ya. escucha bien. Me imagino que deben escucharme mejor que hace un momento. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso. Si ustedes ven aquí, de acuerdo a este plano cartesiano, tengo un rectángulo grande, y este rectángulo grande mide de base 9, como lo pueden apreciar aquí, y mide de altura 7. Entonces este rectángulo grande tiene de base 9, que está aquí, y tiene de altura, a ver, vamos a irlo marcando para saber. Tiene de base 9 y de altura tiene 7. ¿Ok? Obviamente que por la fórmula que tengo aquí, me va a dar ya la multiplicación de esas dos partes, 63. Seguimos con el triángulo pequeño, que es el de aquí, que se llama R. Ustedes pueden ver que de base tiene 3 y de altura tiene 2. Entonces aquí tengo 3 y 2 de altura y me da, según la fórmula, base por altura dividido por A2, me da 3, que lo pongo en negativo porque tengo que restarlo de todo lo que aquí acontece. Vemos el triángulo grande, que es el de aquí, des en cuenta de base cuánto tiene. ¿Me pueden ayudar cuánto tiene de base? Tenemos que contar desde aquí donde está la manito. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el 6 que está aquí. Y de altura, obviamente que tiene la altura de la figura geométrica, que es 7, que está acá. ¿Ok? Entonces, también tengo un rectángulo que si ustedes ven de base tiene 1, 2, 3 y de altura tiene 2. 3 y 2. Listo. Como ya tengo calculado eso, ya tengo esas áreas, estas áreas, de acuerdo a este Excel, se calculan solas, ¿verdad? Se calculan una vez que nosotros ingresemos la fórmula. Ya están calculadas. Ahora, lo que podría darle un poquito de problema son las distancias, pero revisemos las distancias. Cuando hablamos aquí del rectángulo general, la distancia en X, para buscar el centro de gravedad, ustedes saben que es la base dividido para 2. Entonces, si esto tiene 9, la base dividido para 2 sería 4.5, que está aquí. ¿Ya? 4.5. Y la altura, como esto tiene 7 y la fórmula anterior decía que la altura dividido para 2, entonces sería 3.5, que está acá. ¿Ok? Asimismo procedemos con el triángulo pequeño que está aquí. Dicen que es la base dividido para 3. Entonces, como aquí tengo 3, la base por un lado será 1 en X, ¿verdad? Que está aquí. Y la altura sería 2.
2 dividido para 3 nos da 0,67 desde el ángulo recto. O sea que de aquí para arriba sería 0,67. Ahora veamos el triángulo grande. El triángulo grande, como tiene 6 de base y el ángulo recto lo tengo aquí, donde tengo la manito, entonces se supone que si tiene 6, la tercera parte es 2, entonces mido 1 y 2 y me daría 7, ¿verdad? Marco 7. Y la altura, como tiene 7, ese 7 tengo que dividirlo para 3 y me da 2,33. Como el ángulo recto está aquí, mido aquí, de aquí hacia arriba, 2,33, que aquí se encuentra esto, ¿ok? Se encuentra 2,33. ¿Ok? Y el rectángulo que está acá, des en cuenta que la base, que en X, que es el punto aquí, X de este, ¿verdad? El centroide, esta base dividido para 2 nos daría aquí, esta línea aquí. ¿Dónde es esta línea aquí? En 1,5. Si tiene 3 dividido para 2 sería 1,5, que es lo que está aquí. Y asimismo, si quiero ver la parte de Y, como esta base tiene, podemos ver 1 y 2, es la altura dividido para 2, entonces de aquí a aquí hay 2, esta sería la altura exactamente en el 1. Y el 1 me da en Y el número 6. Entonces tendré aquí el 6. ¿Ok? Teniendo eso, ya me sirve como aplicación para poder gesticular esta fórmula. Voy a salir de la figura porque ya no es necesario allí. ¿Y qué tengo aquí? Tengo el área por X y tengo el área por Y. Entonces, obviamente que voy a tomar de aquí el área en X, que es esta, perdón, el área que es 63, multiplicado por 4,5. Verifiquemos eso. Sí, ok. Entonces, en todos los casos tenemos eso, déjenme verificar. Sí. Y en el caso de acá, también. Ok. Entonces, el cálculo del área por X me va a dar en el rectángulo grande 283,5 y en Y 220,5. Ya utilizando la calculadora. Y el mismo cálculo en el triángulo pequeño me va a dar 3 y 2,1, me va a dar en el triángulo grande 147 y menos 40 y 48,93, y me va a dar en el rectángulo 9 y 36 esa multiplicación. Que en todos los casos le he puesto negativo, ¿por qué? Porque esto restamos del rectángulo general que tuvimos que improvisar para, para poder ejecutar la figura geométrica establecida. ¿Ok? Entonces, la sumatoria del área por X me va a dar 124,5 y la sumatoria del área por Y me va a dar 133,56. Entonces, para calcular, déjenme ver si puedo mover esto de aquí. Ya, ahí. Para no confundirnos, para que nos diga X y Y. Déjenme eliminar esta línea aquí. Ok. Entonces, para saber cuánto vale el centro de gravedad en X y el centro de gravedad en Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir, si es en X, tengo que dividir el área por X, que es esta, dividido, dividido por el área que está aquí. ¿Ok? Entonces, esa división me va a dar esto. Déjenme verificar, F2. Vean la fórmula ustedes, H7 sobre 7. Listo. Y asimismo, para calcular Y, va a ser el área por Y, que es este valor 133,56, dividido para el área, y me va a dar 4,5, y pongo esto de aquí. ¿Ok? ¿Quieres decir algo, Wilson? No, profe, se me abrió el micrófono sin querer. Ya, ok, está bien. Entonces, des en cuenta que yo estoy aquí haciendo un repaso rápidamente de la clase anterior, por si acaso le haya quedado alguna duda que no hayan podido despejar. Entonces, cuando yo tengo aquí que estos dos valores, cuando yo tengo aquí estos dos valores, eh, voy a ponerle un... Son los valores que
me van a representar en el plano cartesiano esto. Entonces, como x vale 377, yo vengo aquí en la x y pongo 377, que es donde está este segmento. ¿Ok? Y en y dice que vale 405, entonces en y me pongo aquí arriba en 045 y le hice este segmento, y donde hacen vértice estas dos líneas, o donde se cruzan o se cortan estas líneas, va a ser el centro de gravedad, ¿ok? De la figura. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta que hacer, chicos? No, ingeniero. Ok, creo que está todo muy claro. Pues bien, yo sigo teniendo acá una hojita de Excel, es porque esto me permite calcular, me permite calcular eh, de una manera rápida, porque estar haciendo anotaciones por allí, normalmente se me pueden confundir, y ya le dije que aquí estamos nosotros en una situación media compleja. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que proceder a calcular el momento de inercia. Y para calcular el momento de inercia, vamos a utilizar un teorema que se llama el teorema de Steiner. ¿Ok? Entonces el teorema de Steiner, déjenme ver aquí cómo lo copiamos. Acá estamos. Vamos a trabajar nosotros aquí con el teorema de Steiner. Creo que se escribe así. Ok. Vamos a trabajar con el teorema de Steiner. Y la fórmula del teorema de Steiner, aquí, es esta. La inercia, perdón, la inercia en X es igual a la inercia en el punto inicial o X, ah, más el área que multiplica a la distancia en Y se ve feo, sí, distancia en Y al cuadrado. Entonces yo aquí tengo la primera fórmula para calcular las X una vez que ya tenga esa información. Asimismo, si quiero ahora medir la inercia en X, voy a copiar esto, control C, aquí. Voy a decir que la distancia en Y, la distancia en Y va a ser igual a la distancia inicial en Y más el área por la distancia en X al cuadrado. Estoy cambiándole las mayúsculas, es porque no puedo poner en un lado mayúscula y en otro lado minúscula. Así que espero que me entienda. Ya. Listo. Bueno, entonces aquí tendríamos la inercia en X y tendríamos la inercia en Y. Ahora, obviamente, obviamente que yo tendría que hacer la sumatoria de estas dos para tener la inercia total. Entonces la inercia total sería igual, déjenme copiarla aquí también.
Y decimos que la inercia total va a ser igual a la inercia total que parte más el área por la distancia al cuadrado. Entonces ahí tendríamos nosotros toda la fórmula. ¿Ok? Entonces, estando en eso, nosotros ya podemos hacer un cálculo. Des en cuenta que aquí ustedes ya tienen una fórmula, ¿verdad? Esta fórmula la vamos a subrayar con azul. Tenemos una fórmula. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros queremos calcular la inercia en X, aquí donde dice inercia X, 0X, es esta inercia 0X que tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Ok? Más el área, que ya en el Excel está el área de la figura que tenemos, el área total, por la distancia que existe entre la distancia en Y al cuadrado. Le voy a poner un ejemplo, chicos. Por ejemplo, cuando yo aplico esta fórmula aquí, o déjenme copiarla mejor. Cuando yo aplico esta fórmula de aquí, control C, control V. Ya, esta fórmula de aquí, eh, esto me estoy refiriendo. Significa que yo voy a decir aquí que la inercia en X va a ser igual a esta, y esto de aquí yo lo voy a reemplazar por la fórmula que está aquí, ¿verdad? O sea que podría decir fácilmente base por altura sobre altura al cubo, perdón, déjame quitar. La altura va al cubo y todo esto, déjenme borrar esto de aquí, ¿ya? Y todo esto de aquí es dividido para 12, ¿ok? Entonces, de esta manera estoy reemplazando esta fórmula, estoy intercambiando esta fórmula por la de acá. Ahora, el resto continúa siendo igual. Asimismo, si cuando de aquí, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los valores para poder tener el resultado. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme hasta allí? Tengo una pregunta, profesor, pero es sobre la última fórmula de la inercia total. No sé Dime, si María más Belén, adelante. a la orden, dímelo. María Belén, ¿cuál es tu duda con respecto a esta fórmula en la inercia total? Distancia. ¿Cuál sería la suma de distancia en X, distancia en Y al cuadrado? Sí, mira, date cuenta que la inercia total es la sumatoria de esto más esto, Ah, ok. ¿ya? Hemos suprimido las letras X y Y porque aquí estamos hablando de un total. Es solo eso, ¿ok? Entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, la inercia en X. Asimismo, deberíamos aplicar la inercia en Y. ¿Y cuál sería? Vamos a copiarla aquí, control C, y la ponemos acá abajo, control V. Y sería la misma fórmula, y sería esta misma fórmula, pero en Y. O sea, yo aquí pondría y sería igual a base por altura, sería igual a base por altura, dividido para 12, ¿está bien? Y tendría la fórmula de aquí, y tendría la fórmula de aquí, ¿ya? Tendría la inercia en X y Allí, tendría la inercia en Y. la altura ya no sería el cubo, sino la base. Aquí sería, sí, perdón, estaría cambiado este valor, exactamente como tú me lo estás diciendo. Esta sería la altura y esta sería
la base. Y la distancia sería en X, ahí. Y la Ese distancia sería cálculo. en X. Exactamente. ¿Ok? Bien, chicos. Yo quiero ahora, como íbamos a trabajar en equipo, yo le voy a dar a ustedes, eh, quiero que, quisiera que trabajen la formulación que le estoy haciendo, por eso le pregunté si estaba claro. Estas son las fórmulas que establecemos, esta es la figura geométrica que tenemos y este es el cálculo que nosotros habíamos hecho hasta aquí. ¿Ok? Necesito, por un asunto, tengo que entregar unos papeles, firmar unos papeles que me mandan de la universidad, necesito desconectarme de 5 a 10 minutos. En ese transcurso del tiempo, me gustaría que ustedes tengan listos los cálculos para seguir con el momento de inercia, mientras ustedes trabajan. Eh, no sé cómo congelarle una pantalla porque necesito hacer unas firmas electrónicas. Eh, bueno, voy a dejar de compartir un momento porque necesito sacar unas firmas electrónicas. Y ya en 10 minutitos me conecto con ustedes, o en 5. Listo, ingeniero. Listo, listo. Espérame, Galo, pasa, ya déjame revisar esos papeles para ver si son los que necesitamos o no.
Hola. A ver, chicos, ya estoy de vuelta. Cuéntenme cómo les fue. Hola. Profe, yo calculé los momentos de inercia en X y de la figura y me dieron los mismos resultados que usted. Ah, ya lo verificaste. Está bien. Déjame compartir la pantalla de nuevo para buscar allí, porque no hay... Después que hagamos la operación como corresponde, no hay ningún inconveniente. Ok, ya estoy compartiendo. Ok. Eh, pues bien, estamos allí, estamos acá en esta parte. Ok. Si nosotros, chicos, escúchenme, si nosotros, aquí yo tengo una fórmula en el Excel para calcular, pero no es ninguna fórmula diferente a lo que ustedes vieron acá, a lo que ustedes vieron aquí en el libro. Es totalmente lo mismo. Disculpen. Ok, tenemos, déjenme poner la fórmula aquí. No sé por qué no. Ah, puedo hacer esto. Estamos más o menos allí. Ok, ahí vemos, aquí vemos ya algo. Ok, ahí vemos algo. Pues bien, esta fórmula aplicada, yo la tengo ubicada aquí como una fórmula. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Si ustedes pueden ver en la parte superior aquí, o déjenme mejor ponerle F2. Dense en cuenta qué es lo que dice aquí. C3, que es lo de aquí, que es la base, que es lo que está aquí en la fórmula base, por la altura, que está aquí, base por altura. Aquí dice potencia, hay una potencia de la altura de D33, es porque ustedes pueden notar que aquí la altura está elevado al cubo, ¿verdad? Dividido para 12, que es la división de aquí abajo, dividido por A12. Entonces, en este cuadrito de aquí de Excel, lo único que estoy calculando es la inercia. Entonces, podemos mirar aquí que tengo la inercia con relación al triángulo de arriba, la inercia acá en X con relación al triángulo pequeño, la relación, el cálculo del triángulo grande, ahí está, y la relación con el rectángulo que está allí, ¿ok? Y esto lo tengo ya graficado en la inercia en X y la inercia en Y, o sea, ya tengo la inercia, ya tengo la primera fórmula, o podemos decir, ya tengo calculado esta parte de aquí, ¿ok? Ya calculé esta parte en X y calculé esta parte en Y. Ahora me falta calcular el resto. Entonces después lo suma por A, que es igual al área que está aquí, a esta, es igual al área, y la distancia de y al cuadrado y de x al cuadrado. Entonces veamos cómo lo hacemos. Si ustedes ven, aquí al lado yo tengo otro cuadrito. Déjenme ver qué más dice. Ahí está bien. Donde voy a medir esta distancia. La distancia en x y la distancia en y. Entonces, cuando hablamos de esta distancia nos estamos refiriendo, déjenme poner aquí, cuando hablamos de esta distancia, por ejemplo, yo me estoy refiriendo en X, déjenme hacerle un vector, pongámosle. Por ejemplo, si estoy calculando esta distancia de este triángulo pequeño, es la distancia que hay entre este punto y este punto de aquí, ¿verdad? Cuando hablo de la distancia de aquí,
me estoy refiriendo de este rectángulo a la distancia que hay entre este y el centro de gravedad. Y si hablo de la distancia de acá, me estoy refiriendo a este con relación a este centro de gravedad. ¿Ok? Pero como aquí yo no puedo calcular la distancia, este vector que está aquí diagonal, lo podemos convertir en para mejor visualización, lo podemos descomponer rectangularmente. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos un vector, pongámoslo de este colorcito para que se diferencie, perdón, está allí, ok. Vamos a hablar otra vez de un vector, es para que hacerle otro color. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que este vector de aquí, U, va a ser igual a este vector de aquí en Y, más este vector de aquí en X, ¿verdad? Este vector de aquí va a ser igual a este vector de aquí en Y, más este vector aquí en X. Y este vector de aquí va a ser igual a este vector aquí en X, más este vector en Y. De esa manera, nosotros podemos saber la distancia. O sea, que la distancia a la que yo me estoy refiriendo, perdón, la distancia a la que yo me... Es, en X es a esta distancia de aquí, ¿ya? Y en Y es la distancia de aquí, o la magnitud de aquí. Entonces, esta sería en y esta sería en X. Y asimismo, cuando hablo aquí de esta distancia de aquí, me estoy refiriendo que esta de aquí es la distancia en X, perdón, en y me estoy refiriendo que esta de aquí es la distancia en X. Posteriormente, también lo voy a hacer de acá, y esta de aquí sería la distancia en y esta de aquí sería la distancia en X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? De esta manera serían las distancias. Entonces, como ya sé cuáles son las distancias, voy a pasarme para acá. Voy a pasarme por aquí. Y entonces, si usted ven aquí la distancia, en X, yo le pongo F2 y mi fórmula que dice que esto de aquí es menos esto de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la distancia en X menos la distancia del centro en X. Asimismo, la distancia en Y va a ser igual a esta distancia en Y, que está aquí arriba, menos la distancia en Y total. O podemos decir la parcial con menos la total. Entonces tendríamos esta referencia. Aquí tengo la distancia del triángulo pequeño, porque no se olviden que esto viene aquí, triángulo pequeño. Entonces calculo, se en cuenta que es la distancia de X del triángulo pequeño que está aquí en este cuadrito aquí arriba, triángulo pequeño, dividido para X. El otro sería la distancia de este triángulo, perdón, la distancia, perdón, aquí. La distancia de esta X dividido para la X de acá, y en el rectángulo final también sería la distancia que tiene en la X con relación a X del centro de gravedad. Asimismo en Y, podemos verificarlo aquí. Y del rectángulo general menos Y total, Y del triángulo pequeño con relación a Y total, Y del triángulo grande con relación a Y total, y Y del rectángulo con relación a Y total. Entonces ya tendría aquí las distancias en X y la distancia en Y. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Procedo a hacer el cálculo de toda la distancia, de toda la inercia en X y de toda la inercia en Y. ¿Cómo lo hago? De acuerdo a la fórmula, utilizo la fórmula en la que yo ya tengo la distancia total, que va a ser en este caso el área por, perdón, sería aquí C13, sería la inercia en X, ¿ya? Más el área que multiplica
a la potencia del G13 que está aquí. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es cumpliendo esta fórmula de aquí. Tengo entonces el área por la distancia en y al cuadrado, y acá tengo el área por la distancia en x al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo aquí, solo que lo hago en Excel para ganar tiempo, ganar espacio. Una vez que tenga terminado todas las distancias en x, perdón, todos los puntos de inercia en x, todos los puntos de inercia en y, lo procedo a hacer la sumatoria total. Observen que el rectángulo general, que está aquí, es positivo. Y de aquí yo resto todos los valores de la distancia, resto todos los valores de las otras figuras geométricas para que me quede solo la figura del centro. Y el total vendría a ser este. Si lo miramos así, des en cuenta que es la sumatoria de esto. Y en el caso de acá, es la sumatoria de lo de aquí. ¿Ya? Ahora que ya sé IX y IY, que es lo que estábamos cuidando aquí, ya sé IX y sé IY, ya sé esto, entonces procedo a hacer lo siguiente. Si ustedes ven aquí yo tengo esta distancia de IX, que es la sumatoria que tengo aquí en la inercia en X, es la sumatoria. Entonces, F2 des en cuenta que es exactamente la misma. Y si lo miro del punto de inercia en Y, va a ser la sumatoria del de aquí, o sea, estos son los totales. Y cuando yo quiero saber la inercia total, entonces sumo la inercia en X, la inercia en Y voy a tener la inercia total. Aquí tienen que las unidades de medida que asumamos tienen una característica muy particular, una característica muy especial. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo estoy midiendo todo lo que está aquí, lo estoy midiendo en centímetros. ¿Ok? Pero puede ser en metros, en kilómetros, en milímetros, en lo que quieran. En este caso, el GeoGebra me da distancias en centímetros. Por lo tanto, lo que yo obtengo acá también son centímetros, con la particularidad de que estos centímetros no son al cuadrado ni al cubo, son a la cuarta. Toda la vida que calculemos inercia, los centímetros hay que elevarlos a la cuarta. Entonces, eso es todo el tema que tiene que ver con relación a la inercia, chicos. Háganme todas las preguntas que quieran hacerme al respecto y para pasar a cualquier otra cosa. Profe, tuve un poco de problema el semestre pasado con esto aquí, más que todo para realizarlo en Excel y siempre lo hacía a mano. Bueno, Ya. donde dice inercia de inicial, es donde usted calcula la inercia de cada figura, ¿verdad? Solamente la Sí, inercia. sí, solamente la inercia, nada más. Aquí, Sí, sí, solamente la inercia es para poder poner este valor en la fórmula. Es que yo como no domino muy bien el Excel, tengo que hacerlo por parte porque no puedo poner una fórmula donde vaya todito, se me complica mucho. Pero si ustedes lo pueden hacer, bueno, ya es cuestión de la habilidad que tenga cada uno. Pero yo tengo ya, que profe. irlo haciendo por parte. Ya, ahora donde está la inercia de X, usted pone casi ya prácticamente toda la ecuación. Sí, pero ya resumiendo que este de aquí ya lo calculé aparte y ahora ya sumo el resto. Aquí está, por ejemplo, ahí. Ahí puedes ver que yo ya en la fórmula dice inercia total y yo ya pongo Ya se la me fórmula olvidó de la el orden. inercia más, a ver, pongámonos en la fórmula aquí. Pongámonos en la fórmula aquí. Este no es, perdón. Es acá. Aquí. Ya. Como la fórmula, des en cuenta que el teorema de Steiner, primero se aplica la inercia desde el punto cero inicial en X, que está aquí. Eso es lo que yo hice aquí. Y esta parte de aquí, la hago acá, obviamente que sumándole esto, pero ya como un total. Es por eso que cuando me pongo aquí, tú ves, le estoy poniendo C13, que es la I0X, y mira la fórmula, lo que dice más
O sea, es el más que está aquí. A este más me estoy refiriendo. Más. El área, ¿ya? Entonces, esta área de aquí la vamos a encontrar nosotros. Aquí, date cuenta, aquí está el área, está marcado. Y esa área va multiplicado por una distancia en y al cuadrado. Entonces, aquí la distancia de aquí, esto es porque E3 es el área, y aquí donde dice potencia, G13, punto y coma 2, significa que es la distancia en y el 2 significa que es que es al cuadrado, que es lo que está aquí, que es este 2 que está aquí. ¿Ya? Sino que, bueno, yo en la formulación yo la utilizo así y yo no le voy a explicar mucho formulación, pero si ustedes quieren saber cómo ponen una cantidad al cubo, al cuadrado, lo que sea, ustedes lo que tienen que venir aquí en fórmulas, tienen que venir aquí a potenciar. Ponen potencia y listo. Por ejemplo, pongo aquí igual y aquí pongo potencia. Escribo potencia y aquí me sale potencia. Y cuando me sale potencia, me dice que ponga de qué celda, punto y coma y a cuánto va elevado. Por ejemplo, va a la cuarta y cierro paréntesis. Eso es, así se potencia en Excel. Entonces, bueno, nosotros no estamos en clase de Excel, pero le decía solo la indicación como para que si ven esta fórmula aquí, no se confundan porque es potencia. Potencia que está elevado a un valor. El G13 está elevado a la 2, ¿ya? Y el G13, si ustedes ven la letra G y ven el número 13, es lo de aquí, que es la distancia en Y, que está elevado al cuadrado. ¿Estamos claros, Manuel? Ahí sí, profesor, ya entendí. Ya, listo. No te preocupes, a la orden siempre. Todas las preguntas las podemos discutir aquí. Profesor, una pregunta. Jennifer, a la orden. ¿Hay que hacer en Excel obligatoriamente o lo No, puedo hacer a no, mano? no, no, no. Yo lo hago en Excel porque para mí es facilito el Excel. Yo utilizo las computadoras. Yo la mano hasta cuando estuve en el colegio, en el ciclo básico, escribía a mano. Ahorita ya no sé ni escribir. Pero yo utilizo el Excel porque es la herramienta que me permite, des en cuenta cómo se hace facilito con el Excel. Cuando lo hagas a mano y te demores media hora, te vas a dar cuenta de que hacerlo a mano, teniendo una computadora que puede formular todo, eh, tiene eso. Si lo haces a mano, yo no tengo problema. Lo que quiero es que tú te entiendas el resultado y que no te confundas. Ok, No hay ingeniero. Gracias. a la orden. Profesor, usted dijo que los ejercicios de la tarea 2 iban a ser otro. No Bueno, sé si yo. los ejercicios de la tarea 2 iban a ser otros, chicos, pero créanme que no he tenido el tiempo de cambiárselos. Entonces, como tampoco ustedes me pueden esperar toda la vida, resuelvan esos ejercicios allí como tarea. No le ofrezco hacerlo más tarde porque estamos en el simposio de la Universidad Técnica de Manabí, en el simposio científico, y yo después de un momento tengo que conectarme a ese simposio y me desocupo 10, 11 de la noche y no tengo chance de cambiarlos. Entonces, como tarea, resuélvanlo ese ahí. Yo quería ponerle algo un poquito más complicado para que ustedes no tuvieran la incomodidad de que a veces que ustedes practican solo lo fácil y en los aportes es difícil, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Entonces acomodémonos allí por esta ocasión. Disculpe, ¿esa tarea para qué fecha es? A ¿Para ver, el primero? No. no lo sé, María Belén, pero podemos verlo aquí. Parece que era primero. A ver, aquí yo no tengo tarea, pero no hay ningún problema en si me meto a la tarea un ratito para poder responder tu pregunta. Aquí está resistencia de materiales. Eh, inicio de ciclo, unidad 2, ¿es verdad? Ok, la tarea 2, tienes que presentarla hasta el 1 de julio
a las 11 de la noche. 1 de julio, no sé cuándo es. Estamos 24. Déjenme ver en el celular cuándo es 1 de julio. El próximo jueves. Ya, La próxima semana. ya, pues el próximo jueves entonces tendrán que presentar la tarea, tienen que presentar el proyecto y tienen que dar la evaluación de esta unidad. Entonces, la próxima semana, de 10 a 12 del día, ustedes van a tener la evaluación de la unidad. Se los digo ahora para que coordinen y programen esta actividad y no me digan, profesor, yo no estaba aquí, yo estaba por acá, yo me fui al campo, yo me fui a trabajar, no sé, pero ya tienen todo el tiempo para que ustedes lo programen. Entonces, el día, la próxima semana, el próximo jueves, tenemos todas estas actividades. Yo no le voy a dar clase a ustedes porque me voy a dedicar a calificar su participación de clases, me voy a poner a calificar todas las cosas de ustedes, porque la siguiente semana tampoco van a tener clase porque es el examen de medio ciclo. Entonces, nosotros estaríamos en tutoría a la tercera semana a partir de hoy. O sea, la próxima semana, la semana que viene, es la evaluación, el proyecto y la tarea. La que sigue es el examen de medio ciclo y la que sigue ya nos veremos como una actividad de la unidad 3 de fin de ciclo. Voy a dejar de grabar, chicos. Voy a dejar de grabar para... ah, sí, voy a dejar de grabar para que no se haga más larga la clase.